Muy buenas tardes, noches, mis amados hermanos. Bienvenidos sean a este culto en línea, este domingo, primer domingo del mes de septiembre. Le damos gracias a Dios por haber permitido que nuestras vidas y nuestras personas llegaran hasta este momento del año. Dios ha sido bueno con nosotros. Amén, hermanos. Yo sé que cada uno de ustedes piensan igual que yo. Dios ha sido bueno y seguirá siendo bueno en todo momento. Bueno, en esta hora de la noche seguimos reflexionando y ya estamos también en la recta final de terminar esta epístola tan hermosa, tan llena de verdades y de bendiciones para nuestras vidas, que es la epístola del apóstol Pablo a los Romanos. Estamos ya en la recta final de esta travesía que iniciamos hace un par de meses atrás, en la cual hemos ido desde el capítulo 1 hasta el presente capítulo que hoy vamos a analizar, que es el capítulo 13, versículos 11 al 14. Un día como cualquier otro, de repente me tomé la molestia de revisar el correo, y digo esto porque normalmente casi nunca lo hago. Casi nunca abro las cartas o la correspondencia que llega a mi casa. Siempre es mi esposa la que lo hace. Pero cierto día yo me tomé la curiosidad me tomé el tiempo de abrir y revisar el correo, y entre algunas cartillas que llegaron y algunos folletos publicitarios, de repente me llamó la atención un sobre que estaba marcado de rojo y que estaba con la leyenda urgente, abrir de inmediato. En ese momento yo dije, bueno, pues ¿qué será esta carta? ¿Será pues no tengo ni idea, pero pues vamos a abrirla? Así que con mucha curiosidad, pues me dispuse a abrir esta carta, y al abrir este sobre, que supuestamente era tan urgente y que no podía esperar otro día o un momento más para no abrirse, resulta que me encuentro con la sorpresa de que al sacar los papeles que tenía dentro del sobre, descubrí pues lo que realmente se decía que era urgente. ¿Qué era lo urgente? Pues simplemente una propaganda más publicitaria de una casa comercial que estaba poniendo a la venta algunos artículos del hogar, y entre otras cosas. Y yo dije, pues eso no es urgente. Estoy seguro que a la vuelta del mes y de otro mes, pues estarán ofreciendo también las mismas ofertas u otras ofertas, y los mismos descuentos o otros descuentos que ahorita. ¿Por qué te cuento esto? Porque el día de hoy nos rodean anuncios y muchos comerciales que constantemente nos están rodeando y que constantemente nos están asediando. Ya no solamente por el correo, sino nos asedian por nuestra cuenta de email, nos asedian por nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, etcétera, etcétera, por el mismo teléfono, y todos con el mismo tenor nos dicen este tipo de anuncios: aprovecha ya, urgente, no te lo pierdas. Todos estos son al final anuncios para cosas que, creo yo, muchas de ellas no son tan urgentes. Y es que esa es la verdad. Pero vivimos en un mundo donde constantemente estamos asediados en la tele, en la radio, en todos los medios de comunicación, con este tipo de propagandas. Urgente, no te lo pierdas. Mira, yo pienso que hay cosas mucho más urgentes en la vida. Y a propósito de esto, para nosotros como creyentes en Jesús, hay un sentido en el que nada nos debe urgir. ¿Por qué? Porque la Biblia nos habla de que uno de los frutos del Espíritu Santo es la paz. ¿Sí? La paz. La gente del mundo, la gente que está a nuestro alrededor, todos los días está corriendo de un lado para otro buscando, ¿sabes qué? Buscando tranquilidad,
buscando seguridad, buscando paz, pero no la encuentran, no la hallan. De repente tienen chispazos o momentos de paz que son pasajeros, pero hasta ahí. Pero ellos no saben, como nosotros debemos de saber, que la paz es una gran posesión que Cristo nos ha dado a través de su Espíritu Santo y que nos la da de manera continua todos los días. Esa paz que nos da la seguridad a ti, a mí y a los que hemos sido redimidos por la gracia de Cristo, de que pase lo que pase, todo está bien y todo estará bien si estamos en las manos de nuestro Señor Jesucristo. Así que, bajo esta premisa bíblica, bajo esta verdad bíblica, nada nos debe urgir, nada nos urge. Pero sobre esa base de paz y de seguridad, una paz que Dios pone al centro de nuestro ser cuando confiamos en Jesús, siempre hay una sensación de urgencia. Somos, más o menos para que lo entiendas, somos como unos viajeros que van hacia un destino seguro, pero tenemos ciertas cosas que lograr en el camino o en el trayecto a nuestro destino. Y el destino se aproxima constantemente más y más, ya casi llegamos, pero todavía no hemos llegado. De esto es lo que nos va a hablar el capítulo 13, versículos 11 al 14 de Romanos. Así que tenemos que leerlo para entender cómo debemos vivir en el momento actual como hijos de Dios. Versículo 11 dice, y esto conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistamos las armaduras de la luz. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas ni envidias, sino vestíos del Señor Jesucristo, y no proveáis para los deseos de la carne. En el año de 1968, el avión de una aerolínea japonesa se acercaba a su destino en una ciudad de los Estados Unidos, cuando de repente, tras un aterrizaje suave, los pasajeros empezaron a recoger sus pertenencias y a prepararse para desembarcar. La tripulación les tuvo que avisar que en realidad no había sido un aterrizaje, sino un acuatizaje. Sí, escuchaste bien, un acuatizaje, porque resulta que la aeronave se encontraba descansando sobre las tranquilas aguas de una bahía de ahí, de una ciudad de los Estados Unidos, debido a un error de navegación. Así que los pasajeros fueron rescatados por lanchas y todos, gracias a Dios, completamente ilesos. Esto es algo verídico, esto es algo que pasó. Incluso hasta el avión mismo fue levantado por grúa de las aguas y renovado en su fábrica, y siguió volando este aparato durante varias décadas más. Ahora bien, ¿por qué te cuento esto? Porque quiero que te imagines por un momento lo que estaba sucediendo en la cabina durante los últimos minutos de vuelo. Pues todo estaba tranquilo, algunos me imagino que estaban leyendo, algunos otros me imagino que estaban dormitando, otros estaban terminando de arreglar, totalmente inconscientes. Todas esas personas, inconscientes de que su vuelo descendía hacia el agua en lugar de descender sobre la tierra. Fíjate que así viven muchas personas el día de hoy. Muchas personas el día de hoy viven totalmente inconscientes de lo que se está acercando. Muchas personas a nuestro alrededor, o compañeros de trabajo, o incluso familiares,
Viven pensando todos los días solamente ¿en qué? En la parranda, en el dinero, en el placer. Prueba de ello es que ahorita que se han levantado o se han dado unas nuevas medidas sanitarias, tanto en Cancún como en Yucatán, específicamente en la ciudad de Mérida, donde ya se ha dado apertura a muchos lugares públicos que antes no se podía hacer. Pues ¿qué está haciendo la gente? Está saliendo en masa a ir a las plazas solo por el hecho de ir a buscar, comprar, consumir ropa, zapatos, etcétera, o las filas que se están haciendo en los cines porque están buscando cómo divertirse, o aquellos que están desesperados por tomar alcohol y que aquí, por ejemplo, en la ciudad de Mérida, se está permitiendo, ya se ha levantado la ley seca y hay colas y filas y encargos de gente que se está llevando cajas y cajas de bebidas embriagantes. Y todo eso entonces, ¿qué nos dice? Que la gente el día de hoy vive inconsciente solo pensando en los placeres efímeros y propios, en la parranda, en el dinero, en el placer. Hacen fiesta mientras su vida se está acercando más y más, cada día con un encuentro con la eternidad. Nosotros, en cambio, como seguidores de Jesucristo, tenemos que despertarnos y vivir todos los días conscientes de que el día ya se acerca. Pero ¿cuál es ese día del que estoy hablando? ¿Cuál es esa cita que se acerca cada día más y más y que muchos están inconscientes? Bueno, el día del cual estoy hablando es el día del que el apóstol Pablo nos menciona en estos versículos antes leídos. Es el día del regreso de nuestro Señor Jesucristo, el día del juicio de Dios sobre toda la humanidad. Claro está, no sabemos cuándo va a llegar ese día. Pero la palabra de Dios dice que cada día que vivimos es un día menos que nos queda hasta su llegada. Para los que confían en Jesucristo y caminan todos los días con Él, ese será el día de su salvación. Seremos libres de la muerte, seremos libres de la enfermedad, seremos libres de toda tentación, seremos libres del dolor y del sufrimiento. Pero también tengo que decirlo con toda claridad, para los que no conocen a Cristo, para los que todos los días siguen andando dormidos, ese día será un día de confusión, ese día será un día de condenación y de condenación eterna. Así que es tiempo, es hora de despertar. Pablo lo dice en estos versículos. Es hora de reconocer el tiempo, es hora de reconocer los tiempos que estamos viviendo. Es hora de que el hoy sea un vivir para Cristo. Es hora de que el mañana, es hora de que los siguientes meses o el tiempo que Dios nos permita de vida, vivamos para Cristo. ¿Por qué? Porque el día de su venida se acerca cada día, mucho más. Esto es lo que nos urge en la vida. Esto es lo que es verdaderamente urgente. Aprovechar cada oportunidad para agradar a Dios mientras haya tiempo para hacerlo. Esta es precisamente el llamado y la urgencia del apóstol Pablo que nos menciona a cada uno de los lectores de su epístola. Ya se acerca el día, ya pronto saldrá el sol, ya pronto vendrá nuestro Señor Jesucristo. Así que, ¿cómo pensar que podemos vivir separados de Él? Pablo nos lo explica de tres maneras. La primera está en el versículo 12. Dejando atrás las obras de la obscuridad y poniéndonos la armadura de la luz. Las cosas que hace la gente en la oscuridad, pues tú y yo sabemos que son bastante obvias. ¿Qué hacen en la oscuridad? Se emborrachan, cometen infidelidades sexuales, roban, narcotráfico, secuestro, entre muchas otras cosas. Pero la palabra de Dios nos dice
que es hora de dejar todas estas cosas por completo. Y para hacerlo, entonces, Dios nos dice que tenemos que ponernos la armadura de la luz. Tenemos entonces que tomar, en otras palabras, la palabra de Dios como un escudo. Esa es nuestra armadura, la palabra de Dios. Tenemos que tomar la oración como espada y la comunión con nuestros hermanos como protección. Así que presta mucha atención, amada iglesia. Debemos de dejar de vivir como la gente vive en la oscuridad y debemos de estar vestidos con la armadura de la luz, la palabra de Dios, la oración y la comunión con nuestros hermanos. A propósito de esto, el mes pasado estuvimos dando gracias a Dios por la palabra revelada. Y mucho creo que tú escuchaste acerca de la importancia de la Biblia, de por qué debemos de leer la Biblia, de por qué debemos de memorizar la Biblia, etcétera, etcétera. Espero que cada una de estas enseñanzas que tú has escuchado las sigas poniendo en práctica en estos tiempos. Pero también mucho has escuchado acerca de la oración y la importancia de la oración. En esta comunidad, los viernes, en punto de las 7:30, estamos llamados a una cita de oración como iglesia. Y todavía faltan muchas personas como tú que se unan con nosotros a orar. Ok, antes a lo mejor no podías llegar porque la hora era muy complicada para ti y no llegabas al templo, a la casa de oración. Pero ¿cuál es la excusa para no conectarte en estos tiempos desde la comodidad de tu casa? Analízalo, mi hermano. Analízalo, mi hermana. ¿Cuál es la excusa el día de hoy para no participar de una herramienta espiritual tan importante para tu vida y para la vida de tu familia? Así que no te olvides, viernes 7:30 tenemos cita como iglesia para orar. Mis amados hermanos, he visto muchos ejemplos de personas que han dejado las obras de la oscuridad, pero al no haber tomado la armadura de la luz, han llegado a dejar de formar al final parte de la comunión, de tener comunión con Cristo. Incluso se han separado de la congregación de los santos, o han llegado incluso a serles infieles a sus esposas. Y todo parecía estar bien. Y todo parecía estar bien. Pero ¿sabes qué pasó con estas gentes? Que al no perseverar en el estudio de la palabra, en la oración, en el estudio bíblico, en todas las cosas que pertenecen a la vida cristiana, terminan enfriándose y terminan regresando al mundo, terminan regresando a las obras de la oscuridad. Muchos intentan dejar las obras de la oscuridad, pero no toman la armadura de la luz. Por eso es tan importante hacer esto, dejar a un lado las obras de la oscuridad y también ponernos la armadura de la luz. Porque al no hacer esto, entonces lo que estamos tratando de decirle a Dios es que nosotros confiamos en nuestras propias fuerzas para poder salir adelante. Y esto no va a ser así. La Biblia dice claramente que tenemos que tenemos que armarnos de la armadura que Dios nos da. O sea, no dejar de leer la palabra, no dejar de orar, no dejar de tener comunión con la iglesia. La segunda manera de prepararnos es como dice el apóstol Pablo en el versículo 13, vivir decentemente como en el día. La persona del mundo, la persona que no tiene a Dios en su corazón, muchas veces se porta de una forma muy decente y respetable durante el día. Y ahí los vemos por aquí, por allí, correctamente educados, gente servicial, gente correcta, en el trabajo, en la calle.
representando todos los días un papel honorable delante de la gente. Pero cuando llega la noche, sin embargo, esta misma persona se transforma. Llega a la casa, maltrata a su familia, sale a los clubs nocturnos, se entrega al desenfreno, se entrega a esas prácticas que se dan en la oscuridad. Y al final son gente que vive una doble vida, que vive una doble moral. A todo esto Dios nos está llamando a vivir como si fuera de día todo el tiempo. ¿Por qué? Porque somos hijos de luz, porque somos hijos del día. Así que debemos de evitar todo desenfreno, toda inmoralidad, cualquier tipo de pleitos. Porque estas son cosas de la noche, dice la palabra, no del día. Así que todo, mi amado hermano, mi amada iglesia, no es tiempo de que tú tomes la decisión de caminar firmemente en la luz. ¿Sabes por qué? Porque la Biblia también dice que Dios es luz y su luz, recuerda, pronto brillará en este mundo. Y por último, la tercera manera de prepararnos está en el versículo 14. Si tú eres creyente, Jesucristo ha entrado entonces a vivir en tu corazón. Él ahora mora en ti. Por ello, Dios te está llamando a revestirte de Jesucristo. Esto significa demostrar en nuestra vida diaria lo que hay en nuestro corazón. Ese es el llamado que Pablo nos hace a través de esta epístola. Si tú has llegado a amar a Jesucristo, imita a Jesucristo. Si tú eres seguidor de Jesús, muéstraselo a los demás. No te dé pena decirle a los demás, sí, yo era antes así, pero no lo soy al día de hoy. ¿Por qué? Porque Jesús me ha cambiado. No te dé pena decir esto. No te dé pena declarar esto. No te dejes presionar. Revístete del Señor Jesucristo todos los días. Antes, yo sé que cuando tú vivías en el mundo, tus pensamientos se trataban solo de satisfacer los deseos de la carne. Pero pensamientos como este, ¿cómo puedo tener más dinero? ¿Cómo puedo hacer que quede mal la persona que me hizo daño? ¿Cómo puedo tener más mujeres sin que nadie se dé cuenta? Etcétera. Pero el día de hoy, el Señor nos dice, no pienses ya más en esas cosas. No les des tu atención. Así que en lugar de pensar en cómo lograr lo que la carne nos está pidiendo, debemos de pensar todos los días cómo agradar a Dios. ¿Cómo puedo agradar a Dios con mi cuerpo? ¿Cómo puedo agradar a Dios en mi trabajo? ¿Cómo puedo agradar a Dios en la vida familiar que Él me está permitiendo tener? Amado hermano, termino diciendo, el mundo que nos rodea el día de hoy vive en sueños, vive en pesadillas, vive en una inconsciencia total de que el día del Señor se acerca. El apóstol Pablo nos ha mostrado 3 maneras de cómo prepararnos para ese día en el retorno glorioso de nuestro Señor Jesucristo. La palabra del Señor hoy nos llama a despertar, a vivir para Dios, a vivir con Dios. Yo no sé si te está ganando el sueño. Yo no sé si tú ya estás dormido. Pero si fuera el caso, despierta. Si tú has estado durmiendo o estás somnoliento, recapacita, arrepiéntete, pide perdón y empieza a vivir y a caminar en la luz. Porque esto es lo que realmente urge. Que Dios bendiga su santa palabra.